Buenos días, chicos. En este vídeo vamos a corregir los 3 ejercicios que teníamos pendientes del vídeo anterior y además vamos a ver un apartado nuevo que hace referencia a la probabilidad condicionada. Entonces, vamos con el primer ejercicio que me dice: en una convención el 80% de los asistentes habla inglés, el 50% español y el 90% al menos uno de los dos idiomas. De la convención se elige una persona al azar, calcula la probabilidad de que, y me dan 4 apartados. Entonces, este es el ejercicio 3 de mi ficha. Lo primero que vamos a hacer es definir los sucesos. Sean los sucesos y hablar inglés, hablar español, vale, me dicen que las probabilidades son probabilidad de que hable inglés, me dice que el 80% de los asistentes lo habla, por lo tanto un 0,8. Probabilidad de que hable español, me dice que el 50% lo hace, por lo tanto 0,5. Y la probabilidad de que al menos uno de los dos idiomas lo hable es la unión. Luego, probabilidad de I unión E, 0,9. Vale, esos son los datos que me da el ejercicio. En el apartado A me dice calcular la probabilidad de que hable los dos idiomas. Luego me está pidiendo que hable inglés y que hable español. ¿Cómo lo veo eso? Con la intersección. Luego me está pidiendo la probabilidad de la intersección de inglés con español. Recurro a la quinta propiedad de la probabilidad que habíamos visto, y esto sé que es la probabilidad de I más la probabilidad de E menos la probabilidad de la unión. Sustituyendo, ¿qué obtenemos? Probabilidad de que hable inglés, un 0,8. Probabilidad de que hable español, un 0,5. Menos la probabilidad de que hable inglés o español, 0,9. Y esto me queda 0,8, 0,5, 1,3, 1,3 menos 0,9, 0,4. Vale, este sería el primer apartado. Apartado B, ¿qué me dice? Habla español pero en inglés. Luego la diferencia, me está pidiendo la probabilidad de la diferencia de español menos inglés. ¿Cómo calculo eso? Vamos a dibujarlo en un diagrama de Venn para que lo veáis. Suceso I, hablar inglés. Suceso E, hablar español. Vale, habrá personas que hablen inglés-español, personas que solo hablen español, personas que solo hablen inglés, y luego personas que hablen inglés o español. Vale, si me está diciendo que solo hablen en español, me están pidiendo este trocito de aquí. ¿Y cómo calculo este trocito de aquí? Como la probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección. Luego esto es lo mismo que la probabilidad de que hable español menos la probabilidad de la intersección que hable inglés con español. Lo que me interesa a mí es la semiluna esta, de aquí. Por lo tanto le tengo que quitar la intersección. Y la probabilidad de que hable español es 0,5 y la probabilidad de que hable inglés y español es 0,4. Luego me queda 0,1. Borramos el diagrama de Venn y continuamos con el apartado C. El apartado C me dice no hable ninguno de los dos idiomas. Luego, ¿qué me está diciendo? La probabilidad de la intersección de los contrarios. De que no hable inglés y tampoco hable, que no hable español y no hable inglés. ¿Qué es eso? Eso no es más, ya sabéis que se verifica la propiedad conmutativa, que aunque no hayamos visto el álgebra de Boole, lo habíamos definido un poquito rápidamente. ¿Qué me quiere decir esto? Que por las leyes de De Morgan esto es lo mismo que la probabilidad de la unión contraria de los sucesos. ¿Y esto cómo lo calculo? 1 menos la probabilidad de que hable inglés, unión, que hable con español. Esto me lo da el enunciado. Luego 1 menos 0,9 me queda 0,1. Y por último, me dice no hable al menos uno de los dos idiomas. Luego,
está diciendo la probabilidad de que no hable. Vamos a empezar con inglés, que es el primero que hemos definido, antes lo hice al revés. O que no hable español. ¿Y cómo calculo esto? Otra vez las leyes de De Morgan. Esto es lo mismo que la probabilidad de inglés, intersección, español, todo ello contrario. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de inglés, intersección, español. Esto lo tengo calculado del apartado A, o sea que 1 menos 0,4 es igual a 0,6. Vale, y este era el primer ejercicio que teníamos, así que vamos a continuar con el siguiente, que ya tiene que ver más con la regla de Laplace. Borro todo ello. Y el siguiente ejercicio me dice, se hacen 3 lanzamientos de un dado. Si el primer lanzamiento sale un 2, ¿qué es más probable? ¿Que la suma de las puntuaciones sea un número par o que tal suma sea impar? Vale, vamos a plantear el ejercicio y vamos a resolverlo. Vale, yo tengo 3 dados. En el primer dado sé que he sacado un 2. En el segundo dado, ¿qué puedo sacar? Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, ¿no? Luego en el segundo dado, yo podría obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y en el tercer dado, ¿qué puedo obtener? Lo mismo, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, sin tener que condicionarse por lo que haya sacado anteriormente. Luego puedo sacar en el primer dado un 2, en el siguiente dado un 1 y en el tercero sacar un 1, o sacar un 2, o sacar un 3, o sacar un 4, o sacar un 5, o sacar un 6. Pero también puedo sacar un 2 en el primer dado, un 2 en el segundo dado, y luego en el tercero sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, así sucesivamente. Luego, aquí vamos a poner puntos suspensivos porque no me interesa tanto. Luego el espacio muestral, no vamos a escribirlo por completo, vendría dado por sacar un 2, luego un 1 y un 1. Sacar un 2, un 1 y un 2, sacar un 2, un 1 y un 3, sacar un 2, un 1 y un 4, sacar un 2, un 1 y un 5, sacar un 2, un 1 y un 6, y ya tendría todos los del primero. Luego podría sacar un 2 y un 1, y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta sacar un 2, un 6 y un 6, ¿no? Vale. Ese sería el espacio muestral, no lo escribimos por completo, pero bueno, lo sabemos. Y me está diciendo que ¿qué es más probable? Si sacar puntuaciones de número par o de número impar. Vale. Fijaros, si saco un 2, un 1 y un 1, la suma que me hace, 4. Si saco un 2, un 1 y un 2, ¿qué saco? Un 5. Impar, par, impar. ¿Qué saco aquí? Un 6. Otra vez par. Y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a qué? A tener 2, 6 y 6, 12 y 2, 14, que también es par. Luego va par, impar, par, impar, par, impar, así sucesivamente. Por lo tanto, es muy facilito, que defino los sucesos, sean los sucesos. En lugar de poner P por par y no confundirlo con probabilidad, lo voy a llamar suceso A. Sacar par. Y B. Sacar impar. Luego la probabilidad de A. Casos favorables entre casos posibles. Los posibles, ¿cómo los calculo? Pues muy fácil. 6 al cuadrado, 36. Luego, favorables, pues la mitad, 18. 18 36avos, que es igual a un medio. La probabilidad de que la suma sea impar, lo mismo. Sobre 36 posibles, ¿cuántos voy a tener? Los que ocupan los lugares impares. Este, y así sucesivamente. Por lo tanto, también otros 18 casos. ¿Esto qué es? Igual a un medio. Luego, respondiendo a la pregunta del ejercicio, ¿qué es más probable que la suma de las puntuaciones sea un número par o sea un número impar? La probabilidad es la misma. La probabilidad
es la misma. Vale. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Borramos este, yo creo que ha quedado claro. Ya veis que no es nada difícil. Posiblemente al principio os esté costando trabajar estos ejercicios de probabilidad, pero yo creo que resolviéndolos yo los vais entendiendo bastante bien. Entonces, borramos esto. Y el ejercicio 5 me dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Una urna contiene una bola roja y una blanca. Se extrae una bola de la urna y se anota su color y se devuelve la urna. Se repite el experimento 2 veces más. Calcula la probabilidad de que... Vale. Entonces, nosotros tenemos aquí una urna con una bola blanca y una bola roja. Yo meto la mano en la urna y saco, por ejemplo, bola roja. Vale, una vez que la anoto, la vuelvo a meter. Y vuelvo a sacar otra bola. Y digo, anda, mira, ahora he sacado blanca. La vuelvo a meter. Vuelvo a meter la mano, revuelvo y saco ahora una. Y saco una roja. Vale, son 3 extracciones. Luego, en la primera de ellas, ¿qué voy a poder sacar? O puedo sacar blanca o puedo sacar roja. Eso está claro. Solo hay una bola de cada color, no hay más. Esto sería la primera extracción. En la segunda extracción, ¿qué puedo sacar? Otra vez blanca o puedo sacar roja. Esto sería la segunda extracción. Y en la tercera extracción, ¿qué puedo sacar? Blanca o roja. O sea, que puedo sacar las 3 blancas sin ningún problema. Pero puedo sacar blanca y luego roja. O puedo sacar blanca roja y blanca. O blanca blanca y roja. Y con este suceso pasa lo mismo. Puede ser blanca luego roja, blanca luego roja, luego blanca o roja. Vale, si veis con un diagrama de árbol, definir el espacio muestral es muy sencillito. ¿Qué me quedaría el espacio muestral empezando por arriba? BBB, blanca, 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 o blanca, blanca, roja, o blanca, roja, blanca, o blanca, roja, roja, o roja, blanca, blanca, o roja, blanca, roja, o finalmente roja, roja, blanca, o roja, roja, roja. Vale, luego en total tenemos 8 elementos del espacio muestral, 8 posibilidades, casos posibles. Luego el primer apartado, solo una bola sea roja. Apartado A, sea el suceso A, salir una sola roja, la probabilidad de A, ¿cómo la calculo? Como el cociente en los casos favorables, una sola roja, ¿dónde la voy a tener? Aquí, aquí y aquí. En el resto hay 2 rojas, 2 rojas, 2 rojas, 3 rojas y ninguna roja. Luego serían favorables, 3, posibles, 8. Lo dejamos expresado en forma de fracción y lo tenemos. Borro lo que me quedaba del ejercicio anterior y continuamos el apartado B por aquí. El apartado B, ¿qué me pide? Al menos una bola sea roja. Luego sea el suceso B, salir al menos una roja. Vale, luego la probabilidad de B, ¿por qué viene dada? Por probabilidad de que al menos sea una roja. Aquí, 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 aquí. Luego sería 7 sobre 8. Vale. Y me quedan 2 apartados más, que para los cuales voy a borrar el apartado A y voy a borrar el apartado B. Los hacemos y acabamos de corregir. El apartado C me habla de que las 3 sean blancas. Luego me está pidiendo
la probabilidad de que sea blanca, blanca, blanca. El suceso lo defino como BBB, por ejemplo. No hace falta complicarse mucho más. Luego, solo hay una opción posible solo hay una favorable sobre las 8 posibles. Y finalmente, el apartado D me dice sean del mismo color. Que sean del mismo color, o que sean las 3 blancas, o que sean las 3 rojas, no hay más. Luego la probabilidad, vamos a definir el suceso, porque en este caso sea el suceso C. Salir del mismo color, la probabilidad de C viene dada por 2/8, que simplificado me queda 1/4. Luego con esto acabaríamos de corregir los ejercicios y pasaríamos al apartado 7, que es probabilidad condicionada. Borro todo esto y empezamos. Apartado 7 del tema, probabilidad condicionada. Suponeros que hacemos un estudio en una clase y siguiendo un poquito el ejemplo que habíamos visto en el ejercicio 3 de hoy, que era personas que hablan español e inglés, pues en lugar de que hablan, de que aprueban alguna asignatura. Y yo digo, el 70% de la clase de segundo bachillerato aprueba matemáticas, el 80% aprueba lengua y el 92% aprueban matemáticas y lengua. Calcula la probabilidad de que, sabiendo por ejemplo que aprueban lengua, aprueben matemáticas. Eso es a lo que se refiere la probabilidad condicionada, sabiendo que aprobando algo, apruebo lo otro, con las distintas probabilidades que me da la enunciado del ejercicio. Vale, entonces vamos a ver un poco la teoría de esto y vamos a pasar a la práctica. Vamos a trabajar con 2 sucesos y luego vemos una generalización para 3 o más sucesos. Sean 2 sucesos A de un experimento aleatorio, vamos a ir copiando. A y B, de un experimento aleatorio con probabilidad de B mayor estrictamente que 0, es decir, no puede ser un suceso imposible. Entonces, la probabilidad de A condicionado por B se calcula como la probabilidad. ¿Cómo se expresa el condicionado de un suceso por otro? A está condicionado por B, luego A, este es el signo del condicionado por el B. Y esto se calcula como el cociente de la probabilidad de la intersección de los sucesos partido la probabilidad del suceso B. De la misma forma, si me pidieran la probabilidad de B condicionada por A, ¿cómo sería? Pues la probabilidad de B condicionada por A sería la probabilidad de B intersección A partido la probabilidad de A. Vale, esto es lo que define la probabilidad condicionada. Si ahora en estas 2 expresiones yo despejo la probabilidad de la intersección,
las probabilidades de los sucesos B y A respectivamente pasarían a multiplicar, ¿no? Eso es lo que conocemos como la regla del producto de la probabilidad condicionada. Luego vamos a verlo como un subapartado 7.1, regla del producto. Entonces, acabamos de decir que si yo sobre estas dos expresiones en las que defino la probabilidad condicionada despejo la probabilidad de la intersección de los sucesos, obtengo que en el primer caso la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada por B. O de forma análoga, que la probabilidad de A intersección B, que es lo mismo que B intersección A, es la probabilidad de A pasa a multiplicar por la probabilidad de B condicionado por A. Vale, esto es lo que me dice la regla del producto de la probabilidad condicionada. ¿Y qué ocurriría si en lugar de tener dos sucesos A y B tuviera 3, 4 o así sucesivamente? Pues vamos a verlo en el siguiente subapartado, que lo voy a llamar 7.2, generalización de la regla del producto, y con esto acabamos la teoría. .2 habíamos dicho, generalización de la regla anterior. Vale. Si se trata de tres sucesos, A, B y C, los que sean, la expresión de la regla del producto viene dada por probabilidad de A intersección B intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A condicionada por B y a su vez por la probabilidad de C condicionada por A intersección B. Vale. Esto pocas veces lo trabajaremos a lo largo del curso, casi nunca va a salir ejemplos. Entonces, sí que vamos a hacer un ejemplo de lo que es la probabilidad condicionada, para eso vamos a abrir ahora un documento en el ordenador y acabamos por ahí. Entonces voy a borrar esto y hacemos el ejemplo aquí abajo. Voy a acercarme al ordenador y lo vemos. Fijaros, el primer ejercicio que quiero trabajar es el siguiente, que es casi el que os puse de ejemplo, con otros datos. El 60% de los alumnos aprobaron matemáticas y el 70% aprobaron lengua. Además, el porcentaje de alumnos que aprobaron matemáticas habiendo aprobado lengua es del 80%. Si Mario sabe que ha aprobado matemáticas, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado lengua? Vale, vamos a definir los sucesos, vamos a asignarle las probabilidades a esos sucesos y vamos a resolver lo que es el ejercicio. Entonces, ejemplo, el ejercicio 1 que tenemos ahí. Esta ficha os la envío también a vosotros, no tengáis problema. Luego sean los sucesos. En aprobar matemáticas, coma, L, aprobar lengua. Vale. Y ahora me dice que las probabilidades son las siguientes. Dos puntos. El 60% de los alumnos aprobaron matemáticas, por lo tanto la probabilidad de aprobar matemáticas es 0,6. La probabilidad de aprobar lengua, el 70%, 0,7. Y luego, además, el porcentaje de los alumnos que aprobaron matemáticas, habiendo aprobado lengua, es decir,
aprueba matemáticas sabiendo que aprueban lengua, la probabilidad de aprobar matemáticas sabiendo que aprueban lenguas es de el 80%, 0,8. Me dice, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado lengua si Mario sabe que ha aprobado matemáticas? Luego me está diciendo, calcula la probabilidad de que apruebe lengua sabiendo que ha aprobado matemáticas. Y esto, utilizando lo que acabamos de ver en la probabilidad condicionada, es la probabilidad de lengua, intersección, matemáticas por la probabilidad de matemáticas. Vale. ¿La probabilidad de lengua, intersección, matemáticas la tengo? No, pero la puedo calcular. ¿Por qué? Porque en el apartado 7.1 he visto la regla del producto. Y la regla del producto, ¿qué me dice? Que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad, fijaros, de aprobar matemáticas sabiendo que apruebo lengua por aprobar lengua. Luego probabilidad de lengua por probabilidad de matemáticas sabiendo que he aprobado lengua partido la probabilidad de matemáticas. De espejo. Luego probabilidad de lengua 0,7. Probabilidad de haber aprobado matemáticas sabiendo que he aprobado lengua 0,8. Probabilidad de aprobar matemáticas 0,6. Y eso, cojo la calculadora y me queda 0,7 por 0,8 entre 0,6, 0,93 periódico. 0,93 si redondeamos a las centésimas. Vale, y si veis el ejemplo no es nada complicado. Definimos el suceso, luego hacemos las probabilidades, tengo muy en cuenta que condiciona qué, matemáticas, sabiendo que he aprobado lengua y me piden que calcule la probabilidad de aprobar lengua sabiendo que he aprobado matemáticas Mario. Luego se define con la expresión de la probabilidad condicionada y la probabilidad de la intersección viene dada como el producto de aprobar lengua por que haya aprobado matemáticas sabiendo que haya aprobado lengua. Sustituyo y tengo este problema. Vale, vamos a hacer el siguiente problema y los siguientes ya os los dejo a vosotros. Entonces, borro este, borro la generalización de la regla y acabamos. Vale, me dice el ejercicio 2. En una ciudad el 55% de los habitantes consume pan integral, el 30% consume pan blanco y el 20% consume ambos. Vamos a definir los sucesos y asignamos las probabilidades y luego ya leemos los siguientes apartados. El ejercicio 2 sean los sucesos. Pan integral, pues con I. Consumir pan integral. Y luego, B, consumir pan blanco. Si queréis los podéis llamar también suceso A y suceso B, eso es lo de menos. Vale, las probabilidades son dos puntos. Probabilidad de consumir pan integral, el 60% de la población, no, el 55%. 0,55. Probabilidad de que se consuma pan integral, los tengo cambiados. Integral, me dice que el 50% pan integral, el 30% consume pan blanco. Luego pan blanco, el 0,3. Y que consuman ambos, es decir, la probabilidad de consumir integral intersección blanco, el 20%, que se expresa como 0,2. Apartado A. Me dice, sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? O sea, que me están diciendo, calcula la probabilidad de que consuma pan blanco sabiendo que consume pan integral. Luego, ¿cómo lo calculo? La probabilidad
de B intersección integral partido la probabilidad de integral. Vale. Tengo este dato, luego esto es inmediato, porque la probabilidad de consumir blanco en intersección integral es lo mismo que integral blanco. Luego 0,2 entre 0,55 y eso me queda 0,3636, vale, 0,36. Continuamos con el siguiente apartado. Sabiendo que un habitante consume pan blanco, ¿cuál es la probabilidad de que no coma pan integral? Luego me están diciendo que sabiendo que consume pan blanco, ese es el condicionante, que no consuma pan integral. ¿Y esto cómo lo defino? Como la probabilidad de I contrario intersección B partido la probabilidad de consumir pan blanco. ¿Cómo calculo eso? Fijaros, diagramas con suceso consumir pan integral, consumir pan blanco. ¿Cuál es la intersección del contrario de I con B? B es todo esto. ¿El contrario de I qué es? Lo que lo revela. Luego, ¿dónde coincide? En esta semiluna. Todo esto es lo que me está diciendo. ¿Y cómo calculo eso? Como la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de blanco con integral. Partido la probabilidad de B. Vale, pues entonces, borro lo que acabo de hacer para explicar esto y sustituimos los datos que tenemos. Probabilidad de consumir de pan blanco, ¿dónde la tenemos? 0,3. Menos la intersección 0,2 partido de 0,3 y obtenemos 0,1 partido de 0,3, que esto es igual a 0,33 periódico, 0,33. Vale, y vamos a por el último apartado y acabamos. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de esa ciudad no consuma ninguno de los dos tipos de pan? Luego borramos el apartado A y me están pidiendo en el apartado B que no consuma ningún tipo de pan. Es decir, la probabilidad de que no consuma ni pan integral ni consuma pan blanco. ¿Y eso cómo lo calculo? Por las leyes de De Morgan. ¿Esto qué es igual? A la probabilidad de I unión B, todo ello contrario. Luego esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de I unión B. ¿La unión cómo la calculo? Tengo P de I, tengo P de B, tengo la intersección, quinta propiedad de la probabilidad. Luego borramos el apartado B y acabamos. Luego la probabilidad, lo ponemos aquí abajo, de I unión B, probabilidad de I, 0,55, más la probabilidad de 0,3, menos la intersección 0,2, y esto me queda 0,65. Luego esto es lo mismo que decir 1 menos 0,65, que esto es igual a 0,35. Luego ya tengo resuelto este ejercicio, os propongo el ejercicio 3 que aparece en pantalla y además de mi ficha os propongo los ejercicios 6, 7 y 8. Esta tarea sería ya para el jueves, así que con calma y si van surgiendo dudas me vais preguntando. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero que no os hagan muy largas. Un saludo y buena mañana.